Buenas, hoy día vamos a revisar el tema de impulso y cantidad de movimiento de un cuerpo rígido, y esto continúa la clase anterior, la sesión presencial, la cual consistía en impulso y cantidad de movimiento para sistemas de partículas y inicialmente para partículas separadas. Si recordamos la clase pasada, vemos que la masa por la velocidad de un cuerpo sumada a la sumatoria de las fuerzas en un diferencial de tiempo me va a dar igual a la masa por la velocidad de un cuerpo en un instante 2. Esta ecuación, que es nuestra ecuación de impulso y cantidad de movimiento, nos da la cantidad de movimiento para cada una de las partículas sumadas al impulso de fuerzas externas, va a ser igual al movimiento de las partículas o de un cuerpo rígido en este caso en un instante de tiempo 2. Consideremos esta forma de cuerpo rígido, la cual tiene una serie de partículas unidas entre sí formando un cuerpo. Cada una de ellas tiene una velocidad y un delta de masa en un instante 1, al cual le vamos a sumar para la misma masa unas fuerzas que van a generar un impulso en el sistema. Esas fuerzas se definen como la integral de una fuerza por un diferencial de tiempo, un instante de tiempo 1 hasta el instante de tiempo 2. Esto va a ser igual al mismo cuerpo al cual se le están aplicando ya un vector velocidad por un delta de masa, pero ahora en un instante de tiempo 2. Entonces podemos generalizar esta ecuación inicial que estudiamos en la sesión presencial para ahora un cuerpo rígido. Sabemos que entonces el sistema de la cantidad de movimiento 1 más el sistema debido al impulso externo, y esto desde un tiempo 1 hasta un tiempo 2, va a ser igual al sistema de la cantidad de movimiento para un instante 2. Nosotros podemos reducir este sistema a dos componentes, mencionando lo que se llama la cantidad de movimiento lineal. Y esto lo vamos a llamar L, y va a ser igual a la sumatoria de un I1 hasta N de cada uno de los delta de masa del cuerpo, que es por lo que está formado ese cuerpo rígido, por su respectiva velocidad. Así como tenemos cantidad de movimiento lineal, también tenemos cantidad de movimiento angular, la cual lo puedo definir como hg, y esto también va a ser igual a la sumatoria desde un instante I1 hasta n, pero en este caso estamos multiplicando el radio, o la distancia, de cada una de las partículas con respecto a un punto de reducción, que en este caso se está llamando g, puede ser el centro de masa. La velocidad por el delta de masa g. Entonces, esto se conoce como cantidad de movimiento angular y L se le conoce como cantidad de movimiento lineal. Yo podría afinar aún más y decir que esta cantidad de movimiento lineal la voy a llamar L, y va a ser igual a la masa por la velocidad. Esto vale solo para un movimiento plano o una placa rígida. Voy a decir que entonces la cantidad de movimiento angular se define como la inercia del cuerpo por la velocidad angular. Por tanto, concluimos que el sistema de la cantidad de movimiento y ese sistema de la cantidad de movimiento BI por delta MI es equivalente a este vector, a un vector de cantidad de movimiento lineal MB, que está fijo en un punto, en este caso era el punto G, y al par de momentos IW, ¿no? Entonces podemos hacer esta igualdad. Por tanto, yo voy a ingresar ahora a reemplazar en la figura inicial. Inicialmente teníamos el cuerpo rígido con una serie de partículas y cada una de ellas tiene un delta de masa por una velocidad. Yo voy a decir que este sistema va a ser equivalente a un L, que es igual a mb, donde L es mi cantidad de movimiento lineal, masa por velocidad, y a un par. Sobre el punto G le he aplicado un par, que es hg igual a la inercia por la velocidad angular, ¿no? Entonces he transformado mi cantidad de movimiento lineal, que antes era un delta de masa por v, a una fuerza y a un par de fuerzas. He reducido todo el sistema a una resultante que se llama cantidad de movimiento lineal y a un momento angular o cantidad de movimiento angular, que es hg igual a la inercia por la velocidad angular. Este sistema entonces puede descomponerse en uno equivalente con la rotación, y podemos sustituir este dibujo ahora en el gráfico original que vimos al inicio. Entonces vamos a sustituir por la cantidad de movimiento lineal y voy a decir que este sistema ya no vale, y ahora tenemos
el mismo cuerpo rígido con un vector que vendría a ser mi mv1 con un giro que vendría a ser mi I, velocidad angular 1, cantidad de movimiento lineal, cantidad de movimiento angular, al cual si yo le sumo el impulso de fuerzas externas, que se define como la integral de F delta de t, esto va a ser igual a un nuevo sistema donde tendré ahora un mv2, una cantidad de movimiento lineal en algún sentido distinto, y sobre el punto G un I omega 2, una cantidad de movimiento angular que también ha variado. Nótese que podemos descomponer este vector en componentes horizontales y verticales, en una componente en X y en una componente en Y. Lo mismo con este vector, si es que tuviera una inclinación. Por tanto, esto nos dice que podemos plantear de acá tres ecuaciones. Puedo plantear tres ecuaciones, una sumatoria de fuerzas en X, una sumatoria de fuerzas en Y y una sumatoria de los momentos que me generan esas fuerzas. Estas tres ecuaciones me van a permitir resolver cualquier tipo de ejercicio. Si hablamos ahora de rotación no centroidal, estamos hablando algo parecido a lo que es el teorema de Steiner, es decir, una rotación que no se da alrededor de un punto centroidal, sino que voy a decir que para movimientos planos la magnitud de la velocidad del centro de masa va a ser un R por W, donde este W es la velocidad angular y este R va a ser la distancia del centro de masa hasta un eje de rotación fijo. Por lo tanto, la magnitud del vector cantidad de movimiento fijo en G es igual a E masa por velocidad y va a ser igual a masa por el radio por esa velocidad angular. Gráficamente tenemos esta figura y a esta figura tenemos dos puntos distintos, un punto O y un punto G que es el centro. Sobre ese centro yo le estoy aplicando mi cantidad de movimiento lineal. Sobre ese centro le estoy aplicando cantidad de movimiento angular. Pero si quiero considerar la rotación con respecto a un punto distinto, este está separado a una distancia R. Y acá tenemos también una velocidad angular. Al sumar momentos alrededor de O, del vector de cantidad de movimiento y del par de cantidad de movimiento, y utilizar el teorema de ejes paralelos para inercia, se encuentra que la cantidad de movimiento angular H0 alrededor de O vendría a ser igual a la inercia por la velocidad angular más la masa por ese radio por la velocidad, que ya lo definimos anteriormente, esto multiplicado por la distancia. Y por Steiner, esto es igual a la masa por el radio al cuadrado por W, y esto vendría a ser igual a una inercia por la velocidad angular. Podemos igualar los momentos alrededor de este punto O, de las cantidades de movimiento y impulso, entonces podemos reducir esta ecuación a una inercia por una velocidad angular 1 más la sumatoria de esos impulsos de un T1 a un T2, pero del momento de cada una de las fuerzas. Y esto va a ser igual a una inercia por una velocidad angular 2. Es posible usar esto entonces para una rotación alrededor de un eje. Veamos una aplicación. ¿Qué sucede si tenemos un ejemplo? ¿Qué sucede si tenemos dos engranajes? Los engranajes tienen un radio A, este es el engranaje A, un engranaje B que tiene un radio B. Este radio A son 250 milímetros, este radio B son 100 milímetros. Entonces me indican que le hemos aplicado un momento a ese engranaje B. Entonces esto va a empezar a rotar y el engranaje B va a mover al engranaje A. Cuando estamos llegando a 600 revoluciones por minuto en el engranaje B, tenemos los siguientes datos, que para ese engranaje A tiene una masa de 10 kilogramos. Esa inercia centroidal es igual a 0.4 kilogramos por metro cuadrado. Kilogramos metro cuadrado. El radio de giro son 200 milímetros. Y la velocidad angular, al llegar a esas 600 revoluciones por minuto, son 25.1 radianes por segundo. Para el engranaje B tenemos una masa de 3 kilogramos,
una inercia centroidal que es 0.0192 kilogramos metro cuadrado. Ese radio de giro son 80 milímetros. Esa velocidad angular son 62.8 radianes por segundo al llegar a esas 600 revoluciones por minuto. El cuerpo estaba en reposo inicialmente y se le agregó este par. Ese par con momento son 6 newtons metro. Y se aplica en el engranaje B. Me piden determinar A, el tiempo T, cuando B llega a sus 600 revoluciones por minuto. Y me piden B, esa fuerza tangencial, que le voy a llamar F sub T, que el engranaje B genera al engranaje A que está en reposo. Esto lo vamos a resolver aplicando nuestros principios de impulso y cantidad de movimiento. ¿Sí? Hemos estudiado que el impulso y la cantidad de movimiento en clase, en la sesión presencial anterior, se conserva. En este caso, también vamos a plantear leyes de conservación del impulso y la cantidad de movimiento. Entonces yo voy a decir que tengo dos tipos de conservaciones, una conservación lineal y una conservación angular. Esto se da cuando tengo un L1 igual a un L2, una cantidad de movimiento inicial en un punto, un instante tiempo 1 va a ser igual a la del tiempo 2. Y la cantidad de movimiento angular, que era H0, también se va a conservar cuando pasamos de un H01 a un H02. ¿No? Esto vale siempre que no tengamos fuerzas externas que me hagan generar impulso. Puedo plantear este par de teoremas de conservación. Entonces, si yo lo voy a aplicar a mi ejercicio, teníamos este par de engranajes que me estaban generando un movimiento. Yo voy a decir y analizar ambos engranajes por separado. Entonces primero vamos a analizar ese engranaje A. En el engranaje A teníamos la rueda, tenemos un instante inicial donde hay una velocidad angular que vale 0, por tanto ese impulso por la velocidad inercia por la velocidad angular en ese instante 1 es 0. A ese sistema le voy a sumar el impulso generado por las fuerzas externas, que en este caso sería esa fuerza tangencial que está alineada con ese, tangencialmente alineada al radio B, que sería el engranaje B. En ese centro se está aplicando una reacción en X, una reacción en Y. Y esto tiene que ser igual, debido a mi ecuación de impulso y cantidad de movimiento, a un punto A en el cual me genera un IA, omega A, en un instante 2, ¿cierto? Entonces tenemos que la cantidad de movimiento de ese sistema 1 más el impulso que me genera el sistema de 1 a 2 tiene que ser igual a la cantidad de movimiento del sistema 2. Esto es 0, porque el momento inicial del engranaje es en reposo. Menos, tomamos esta distancia. Por esta fuerza me da la fuerza Ft por la distancia RA. Y esto va a ser igual a la inercia por la velocidad angular en 2. Entonces sabemos que el radio RA son 0,25 y esto va a ser igual a estos datos que ya los teníamos por 25.1, que es la velocidad angular. De acá despejamos que Ft vale 40.2 newtons por segundo y este sería el valor de la fuerza tangencial. Podemos ahora calcular cuánto sería el mismo análisis pero para el engranaje B. Cuando analizamos el engranaje B, tenemos que esa rueda, que es más pequeña, va a estar sometida a esa cantidad de movimiento, inercia B, por su velocidad en B para un instante 1 que es igual a 0, ya que está en reposo. Le vamos a sumar entonces, tenemos la reacción en X, la reacción en Y para el centro. Tenemos también la fuerza tangencial, que está separado del centro del engranaje, y el momento que se le está aplicando, que vendría a ser el momento por el tiempo. Esto tiene que ser igual a la misma rueda B con centro, donde le estamos aplicando una inercia por la velocidad angular, pero para un tiempo, para un tiempo 2. Tenemos
igual que en el caso anterior, que la cantidad de movimiento de ese sistema 1 más ese impulso que me están generando las fuerzas externas de un tiempo 1 a un tiempo 2 tiene que ser igual a la cantidad de movimiento de un sistema 2. Tenemos que 0 sumándole, esto de acá vendría a ser un momento positivo, menos Ft por ese radio de B que me está generando un momento negativo, tiene que ser igual entonces a la inercia por esa velocidad angular en 2. El momento vale 6, ya lo teníamos. 40.2 es la fuerza tangencial, la hallamos anteriormente. Multiplicado por el radio, que es 0.1, esto va a ser igual a 0,0192 por 62.8. Despejamos entonces que el tiempo vale 0.871 segundos. Sabemos que Ft tiene que ser igual a 40.2. Despejamos entonces esa fuerza, que vendría a ser 46.2 newtons. Tiene un sentido como el que está indicado acá. Entonces, ya hemos resuelto aplicando el principio de conservación del impulso y la cantidad de movimiento, pero teniendo en este caso fuerzas externas que me van a quitar esa conservación del impulso y la cantidad de movimiento. Podemos concluir entonces que hemos evaluado la cantidad de movimiento lineal. Se denomina L y es igual a la masa por la velocidad como vector. Tenemos la cantidad de movimiento angular, que vendría a ser h. Esto es igual a la inercia por esa velocidad angular. Tenemos nuestro principio de impulso y cantidad de movimiento. Sabemos que la masa por la velocidad más la integral de un tiempo 1 a un tiempo 2 de aquellas fuerzas sumadas que serían un impulso externo tiene que ser igual a la masa por la velocidad en un instante 2, ¿no? Entonces esto lo podemos colocar en función del movimiento lineal, más j, un impulso de un instante 1 a un instante 2 tiene que ser igual al L2. Tenemos también el principio de impulso y cantidad de movimiento, pero ahora en el caso angular, ¿no? Este caso anterior era el caso lineal. Para el caso angular, es la inercia por la velocidad angular más la sumatoria de la integral de un tiempo 1 a un tiempo 2, pero ahora de ese momento, por un diferencial de tiempo, tiene que ser igual a la inercia por una velocidad angular 2. Entonces esto lo podemos reemplazar por hg1 más, en este caso sería un giro, más que un desplazamiento. Esto va a ser igual a un hg2. Finalmente tenemos la conservación lineal. Esto se da cuando L1 es igual a L2, cuando no hay fuerzas externas que me generen impulso, y la conservación angular. Esto se da cuando hg1 va a ser igual a hg2. Recordando que acá no hay impulso debido a fuerzas externas. Bien, eso sería todo por hoy. Pueden continuar repasando con los ejercicios que están propuestos en unos documentos siguientes. Gracias.